En la presente clase vamos a abordar la problemática de la abstracción y con este tema vamos a proponer las pautas de trabajo para Pintura 2. En este caso vamos a abordar el trabajo práctico 2 que plantea, como decimos, el problema de la abstracción. Esta problemática surge en el campo del arte hacia el siglo XX en el marco del desarrollo de las vanguardias artísticas. El arte abstracto surge como contraposición del arte figurativo, entendido como aquel tipo de arte de tradición clásica basado en el carácter representacional. Se define por la representación de figuras, entendidas como objetos identificables mediante imágenes reconocibles de la realidad. Ese sería el arte figurativo. Este tipo de arte, que está asociado a la tradición clásica, remite al concepto de mímesis o al concepto de verosimilitud, es decir, realismo artístico. Más allá de que esa representación figurativa puede tener ciertos grados de idealización, de síntesis o de alegoría, más allá de que la representación no sea del todo mimética, siempre y cuando la forma de presentar la imagen tenga un correlato con elementos conocidos de la realidad, entenderemos entonces que se trata de un arte figurativo. Por el contrario, el arte abstracto va a ser aquel justamente que prescinde de toda figuración y propone una nueva realidad diferente a la natural. Usa un lenguaje basado en la forma, el color, la línea, es decir, elementos del lenguaje visual, para crear un tipo de imagen, una composición, que puede existir con independencia de las referencias visuales del mundo real. En este sentido, vamos a encontrar varias vanguardias cuya imagen se presenta como netamente abstracta. En ese caso vamos a tener el suprematismo, el action painting de Stiegel, el expresionismo abstracto, el constructivismo, entre otros estilos de corte abstracto. Si hacemos un recorrido justamente por aquellos movimientos de vanguardia que plantean y que dan origen a este problema de la abstracción, nos vamos a encontrar en primera instancia con el suprematismo. Se trata de un movimiento de vanguardia propuesto por Kazimir Malevich en Rusia hacia 1915, que propone la reducción de los elementos pictóricos a su máxima expresión, proponiendo un nuevo lenguaje plástico a partir de una nueva codificación de esos elementos. Si vemos algunas de las propuestas del suprematismo, lo que vamos a observar primero es la reducción de las formas a formas geométricas simples, también al uso de una paleta reducida a colores básicos, que luego, bueno, esa paleta se va a ir ampliando en la propuesta. Si observamos la obra cuadrado negro sobre fondo blanco, también lo que vamos a ver que justamente que esta negación de figuración es una parte importante del eje de estas nuevas propuestas plásticas que exigen justamente un protagonismo del espectador a la hora de vincularse con este tipo de imágenes. Si continuamos viendo obras del suprematismo, observamos, como decimos, formas básicas, colores básicos, pero lo más rico va a rondar en torno a la composición, a los aspectos de tensión, de equilibrio, de composición. Otro de los movimientos que le dio origen a la abstracción en el campo del arte es el neoplasticismo, también llamado de Stiegel. Este movimiento fue propuesto y desarrollado por Theo van Doesburg y Piet Mondrian. Se desarrolló en Holanda hacia 1917 y se trata justamente de un estilo que surge hacia fines de la Primera Guerra Mundial con una propuesta de reconstrucción, justamente procurando de ofrecer una alternativa a las tradiciones miméticas del arte. Lo que es interesante en el caso del planteo de Mondrian es que él
llega a una abstracción a partir de un proceso que parte de la figuración y que progresivamente la imagen es sometida a un proceso de síntesis para llegar a una dimensión netamente abstracta. Se trata de un proceso de naturaleza empírica donde el artista quita progresivamente todas las notas de individualidad y de detalle hasta reducirlos a estructuras básicas. Alcanza la máxima estilización de la forma, de la línea, hasta que desaparece cualquier referente figurativo y llegamos a una propuesta netamente abstracta. Vamos a ver justamente que parte de las problemáticas del campo del arte en relación a la abstracción es que hacia 1930 se propone sustituir el término de abstracción por el de concretismo. ¿Por qué? Porque esta idea de que el arte abstracto no tiene ninguna vinculación con la realidad tampoco puede ser per se considerada de esa manera. Muchos artistas van a decir que un círculo, que un cuadrado, tiene vinculación con muchos de los elementos que nos rodean. Por esa razón, vuelvo a decir, dentro de la problemática del campo de la abstracción, se va a preferir abandonar el concepto de abstracción en favor del arte concreto. El abstraccionismo puro, al no inspirarse de ningún modo en la realidad natural, al no tener de ella ningún elemento, no es el resultado de una abstracción, sino de una propuesta de una nueva realidad que se coloca fuera de esta denominación y que justifica el término concretismo. Si observamos los procesos que desarrolló Piet Mondrian, justamente tiene que ver con lo que se espera que ustedes desarrollen en el trabajo práctico 2. En este trabajo, los estudiantes van a tener que desarrollar una serie de bocetos partiendo de un referente figurativo, es decir, se los va a invitar a desarrollar un proceso similar al que en su momento realizó Piet Mondrian. La idea es que partan de formas orgánicas, de algún elemento de interés por parte del estudiante que, vuelvo a decir, se ha sometido a un proceso de estilización, de síntesis, hasta que finalmente se llega a una forma abstracta. Si observamos, como decimos, los procesos de Mondrian, vemos, ¿no?, cómo él surge, cómo comienza realizando estudios de árboles, estudios de su estructura, de sus espacios negativos, de sus superposiciones, para luego ir concentrándose más en la contraforma, en el espacio que queda entre las ramas, en los intersticios. Esos espacios se van a tornar cada vez más protagonistas, la forma misma va perdiendo su protagonismo en la composición y va a ir ganando el ritmo, las formas curvas, vuelvo a decir, esos espacios en negativos. Lo que gana es la mirada abstracta. Las formas se van abriendo, la figura se funde con el fondo, los rasgos de la línea que utiliza el artista, vemos cómo se va expandiendo hacia los bordes y entonces, vuelvo a decir, figura y fondo se funden. La figura se pierde su identidad en favor de las formas abstractas que van a quedar como consecuencia. Si continuamos el recorrido, vemos, vuelvo a decir, cómo la composición se aplana, las formas se van entrelazando, se van abriendo y mezclando una forma con otra, lo que originalmente era figura se funde con lo que es fondo, las formas se expanden hacia los bordes y entonces vemos en estos procesos, aquí vemos un árbol más figurativo, pasamos a una segunda instancia, como decíamos, donde los intersticios y la forma negativa va ganando terreno, la imagen se expande hacia los bordes y en una tercera fase vamos viendo cómo gana la geometría, la línea curva, la línea recta, que se van entrelazando, que van jugando entre sí, perdiendo todo rasgo de identidad figurativa, perdiendo relación, lo que antes podíamos entender como figura separada del fondo, ahora se funden, la forma se abre y entonces alcanzamos un resultado abstracto. Si nos detenemos en estas fases de la obra de Mondrian, vemos todavía cierta organicidad, una gran planimetría,
un desarrollo geométrico y vamos viendo cómo esa propuesta, si seguimos analizando estos procesos, alcanzan una geometría de carácter riguroso y ortogonal. En sus últimas etapas, es decir, cuando Mondrian alcanza el estilo neoplasticista, abandona la forma orgánica, abandona la curva, toda su obra se va a tornar ortogonal, va a negar la presencia de cualquier tipo de diagonal y vamos a ver también cómo él va alcanzando la síntesis no solamente en la forma, sino también en el color, hasta que finalmente sus últimas producciones se limitan al uso de primarios tradicionales, blanco y negro. Dice Mondrian, la recta vertical y la horizontal debían ser la única medida estilística consentida al neoplasticismo. La única ley indiscutida debía ser la del color unido, compacto, plano, puro, alejado de cualquier aproximación emotiva. Y aquí vemos, ¿no?, el resultado ya de sus últimas etapas de trabajo cuando decimos su obra alcanza el estadio neoplasticista. En este recorrido que acabamos de hacer de Mondrian, entonces lo que va a ser importante es que ustedes se concentren en esos procesos de trabajo. No hace falta que lleguen a este resultado riguroso geométrico neoplasticista, sino que eventualmente puedan trabajar, digamos, etapas anteriores, más orgánicas, más plásticas, menos geométricas, pero donde se pierde todo referente figurativo. La idea es que realicen una serie de bocetos usando escala de grises, usando tonos bastante neutros, ¿sí?, con una paleta controlada y que, bueno, a partir de la sucesión de bocetos permita ir justamente de una imagen más figurativa a un resultado de corte abstracto. Si continuamos el análisis por otros artistas que también abordaron la abstracción, nos vamos a encontrar con Kandinsky. Su obra se vincula con la abstracción lírica, la cual desarrolló a partir de 1910, para luego finalmente convertirse en un representante del expresionismo alemán, si bien el expresionismo en tanto movimiento de vanguardia no alcanzó 100% la abstracción, sino que Kandinsky la va a alcanzar luego de su etapa expresionista. Por eso digo, su obra de carácter abstracto la vamos a enmarcar dentro de la abstracción lírica. Y si observamos las propuestas de Kandinsky, vamos a ver, por un lado, la presencia del color, del ritmo visual, de la dinámica compositiva. Seguimos viendo otras producciones, vemos el uso de la línea, cómo la línea tiene una identidad diferente al uso del color, que se organiza por áreas, y que no necesariamente la línea está enmarcando la forma. Vemos que eventualmente se pierden los referentes figurativos en favor de formas que se vinculan entre sí, que ocupan todo el espacio, todo el campo visual, y donde también observamos que ya no resulta fácil poder distinguir o diferenciar figura de fondo. Seguimos viendo obras de Kandinsky basadas en esta abstracción lírica. Kandinsky se inspiró en la música para luego ver sus obras que son, ¿no?, las más conocidas, las obras que tienen ese origen musical y donde él trabaja justamente las variantes de punto y línea sobre el plano, a la cual por supuesto también desarrolla el color. Si vemos este último trabajo de Kandinsky, también vamos a observar la influencia de la estampa japonesa, del arte oriental, y su obra, a diferencia de la obra de Mondrian, que partía de la figuración para ir a la abstracción, en el caso de Kandinsky podemos decir que es una obra de carácter totalmente concreto. Él utiliza formas aleatorias, formas básicas, pero él no trabaja esas formas relacionadas con la figuración necesariamente. Es la abstracción desde la abstracción. Si continuamos nuestro recorrido, vamos a pasar por el cubismo, otro movimiento de vanguardia que surge en París hacia 1906, y en realidad su origen está entre 1906 y 1908, creado por Georges Braque y Pablo Picasso,
Se trata de la primera alternativa radical de autonomía del lenguaje plástico frente a la representación. Para el cubismo, el desafío es pensar un nuevo espacio pictórico. El cubismo, una vez que surge, con su primera obra, que son Las señoritas de Aviñón, se va a desarrollar hasta 1914. Y por supuesto, luego los artistas prolongan la vida del cubismo y de las experiencias cubistas. Si vemos la obra Las señoritas de Aviñón, se trata de la primer pintura de corte cubista que introduce una nueva estética, donde empezamos a ver la síntesis, la geometría, la influencia del negrismo, del arte africano. La planimetría también es otro elemento que se empieza a introducir en este proceso de abstracción. Aquí tenemos otra obra que es de las primeras realizadas por Georges Braque, que también introduce esta problemática cubista. Dentro del cubismo vamos a ver que transita distintas etapas. Tenemos una primera etapa de cubismo primitivo o de los inicios del cubismo, donde vemos la influencia cesaniana, planos sencillos, amplios y volumétricos. La imagen todavía, como dice, ahí se dispone en profundidad, es decir, todavía hay cierta referencia a la profundidad, al adelante y al atrás. La geometría se une al color, los volúmenes se crean por planos inclinados y formas geométricas, y la línea se convierte en la generadora de la composición. Vemos algunos ejemplos del cubismo primitivo, donde, como decíamos, la temática es el paisaje, y este paisaje va a ser abordado de manera cesaniana, es decir, las formas se reducen a figuras geométricas, grandes volúmenes, formas sintéticas y todavía una profundidad explícita. Seguimos transitando otras obras y vemos estos aspectos de cierta planimetría, pero todavía dentro de un esquema de profundidad. Si avanzamos, aquí tenemos un plato con frutas, donde vamos viendo el aplanamiento de las formas, la fusión figura-fondo en un proceso paulatino. Casas en la colina, vemos el rebatimiento de los planos, la geometría estructural, el uso del color relativamente controlado. El embalse, otra obra que todavía se predispone en profundidad, geometría constructiva, planimetría. Aquí tenemos otra obra del cubismo, otro artista que es Fernand Léger, que es un artista que en principio no se conoció con Picasso y Braque, sin embargo, sus intereses y sus búsquedas van a estar en absoluta sintonía con las cubistas. Aquí tenemos una propuesta de Léger, la costurera, desarrollada con geometría, planimetría, un sentido constructivo estructural, un uso del color controlado. Y si seguimos con otra obra de Léger, vemos esta naturaleza muerta, donde los planos se rebaten, las formas se aplanan, la figura y fondo se confunden. Si dejamos la etapa del cubismo primitivo y pasamos a la segunda fase, nos encontramos con el cubismo analítico, que se desarrolló entre 1909 y 1912. En esta etapa, como su nombre lo indica, los artistas se van a dedicar al análisis profundo de la forma con toda la intención de encontrar un nuevo concepto espacial. Los planos simples y anchos que encontrábamos en el cubismo primitivo se quiebran, se facetan y se van a transformar en pequeños planos. Toda la obra aparece como facetada, procurando, por un lado, mostrar un mismo objeto desde distintos puntos de vista, y cada uno de esos puntos de vista van a estar todos simultáneamente expresados en la tela. El objeto es analizado, como decimos, desde esos diferentes puntos de vista, plasmados todos ellos en simultaneidad. El relieve queda reducido a la mínima expresión, así como también el color, que prácticamente vamos a encontrar acromías o monocromías. Si observamos el desarrollo del cubismo analítico, volvemos a ver cómo, decimos, las formas muestran múltiples puntos de vista. Esos múltiples puntos de vista se aplanan, se condensan todos en una misma imagen, la imagen se fragmenta. En muchos casos vemos la ortogonalidad, es decir, la presencia de la línea
recta, vertical y horizontal, combinadas con diagonales, y vemos sobre todo cómo la figura tiende a desaparecer y a fundirse con el fondo. Otro ejemplo de Pablo Picasso, donde vamos viendo este esfuerzo por fundir figura-fondo, por analizar la imagen como si fueran pequeños fragmentos de múltiples puntos de vista, todos ellos plasmados en simultáneo sobre la superficie bidimensional. Esa búsqueda de esta espacialidad que condensa también el tiempo, ya que la posibilidad de ver un objeto desde diferentes puntos de vista, existe una temporalidad implícita. Y es ese tiempo condensado el que se suma a el espacio euclidiano de ancho, alto y profundidad, planteando lo que los artistas cubistas denominaron la cuarta dimensión. Seguimos con el cubismo analítico, vemos la paleta siempre controlada de tonos neutros, el uso de la línea, el uso de los planos que van a tener modulaciones, la forma que se funde con el fondo una vez más, trabaja hasta los bordes y ya no existe la relación contrastante de figura-fondo. Aquí tenemos una naturaleza muerta de George Braque que justamente permite desglosar las formas, rebatirlas, deconstruirlas para proponer esta nueva cuarta dimensión. Aquí tenemos la mandolina, vemos esa multiplicidad de puntos de vista expresados en sincronía, y como vemos, en este caso, importante tener en cuenta que dentro de las propuestas que ustedes van a tener que realizar, además de hacer una propuesta que procure relevar la forma de trabajo de Mondrian, vamos a hacer otra propuesta que procure relevar justamente el criterio que aplica el cubismo analítico. Para eso van a tener que partir de una forma simple, recomendablemente simple, no tan compleja, que esa forma pueda ser analizada desde diferentes puntos de vista, recortada, desplegada, deconstruida, para proponer una nueva forma donde se abre con el fondo, donde los planos se funden. Y bueno, y en este caso, para cerrar el cubismo analítico, vamos a ver una obra de Leger, también de esta etapa, donde también vemos que lo que antes eran grandes planos geométricos, ahora se fragmentan, se deconstruyen, se mezclan, se funden. Si analizamos la última etapa del cubismo, nos encontramos con el cubismo sintético, que como el nombre lo indica, el cubismo recupera cierta síntesis de la forma, es decir, abandona tanto facetamiento en favor de formas más amplias, incorpora el color, propone una libre reconstrucción de la imagen del objeto disuelto por la perspectiva. El objeto ya no es analizado y desmembrado, sino que se resume a su fisonomía esencial. La síntesis tiene lugar teniendo en cuenta todas o solo alguna de las partes del objeto vista desde diferentes lados. Y si seguimos analizando entonces el cubismo sintético, vamos a ver cómo aparece la línea independiente de los planos de color. El color aparece, volvemos a decir, se torna protagonista, a diferencia de la etapa anterior, donde el color desaparece en favor, justamente la propuesta es mucho más formal en la etapa analítica. En la etapa sintética se recupera el color, los elementos plásticos adquieren autonomía y se alcanza, como decimos, un alto nivel de síntesis. También vemos una reflexión por parte de los cubistas respecto de la tradición mimética, y por eso vamos a ver la imitación de materiales y vamos a ver la aparición del collage. Vemos algunas obras del cubismo sintético. Aquí tenemos una producción de Juan Gris, donde vemos el color, vemos el tratamiento de las texturas, o sea, esta idea mimética de relevar las texturas, vemos la línea, cómo se independiza del color, y realmente, bueno, una obra excepcional. Si vemos a Leger en esta etapa, vemos cómo recupera los grandes planos, la figura vuelve a reconstruirse tomando ciertos planos, ciertos elementos. Dentro del cubismo aparece un
un recurso que se va a transformar en un recurso central que va a cambiar el paradigma de representación del arte y genera un antes y un después, que va a ser lo que Simon Marchand-Fils llama el principio collage. En la etapa del cubismo sintético, Picasso, en estas búsquedas y en esta reflexión sobre la representación del espacio, sobre el rol de la pintura en un nuevo contexto, va a introducir el collage. El collage, como técnica, involucra la incorporación de un elemento bidimensional, puede ser un papel estampado, como fue en este caso, que fue colocado en una tela y luego intervenido. La primera obra que introduce el collage es La naturaleza muerta con silla de rejilla, y lo interesante como acto conceptual del collage es que ya el artista ya no pretende representar un objeto real, sino que directamente lo presenta. Va a decir Simon Marchand-Fils, el collage se presenta como un modo de reaccionar contra el pictorialismo para reencontrar el tono local, evitando la pincelada. Vemos en la etapa del cubismo analítico la primera obra que introduce el collage. Se trata de la silla, la rejilla que se encuentra pegada, que era un hule de plástico pegado sobre la tela y luego intervenido. Si seguimos viendo otras producciones basadas en el collage, vemos la incorporación del papel de diario y, como decíamos, es muy interesante conceptualizar este procedimiento donde el artista ya no pretende representar una textura de la realidad o un elemento de la realidad, sino que directamente lo presenta, generando un cambio de paradigma en el rol del arte, justamente abandonando esa tradición mimética, pictorialista, en favor de un arte más vinculado con la realidad, ¿no? Eso también forma parte del paradigma de las vanguardias artísticas. Los artistas, en este caso vemos la obra El violín de Pablo Picasso, donde muchas texturas son representadas, ¿no? Porque los artistas están en una fase de investigación entre la relación de la mímesis y la presentación directa. Dentro de las obras del cubismo, una de las más paradigmáticas, ya fuera del periodo netamente cubista, es el Guernica. Se trata de la obra principal de Pablo Picasso, que, a diferencia de muchas de las propuestas netamente cubistas que pretendían ser propuestas de carácter conceptual y analítico y no emotivas, bueno, el Guernica logra condensar un aspecto emotivo central que hace que la obra se transforme en una de las grandes obras de la historia del arte. Esta obra, Picasso la pinta con motivo de la Guerra Civil Española de 1937, cuando se realiza el estallido de una bomba en el pueblo de Guernica, ¿no? Esa situación, ¿no? Ese hecho bélico generó muchos muertos, mucha desolación, y bueno, Picasso rinde tributo al pueblo de Guernica con esta obra. En esta obra, como dice, cada figuración, cada signo tiende a la expresión del hecho, y la deformación o esta forma de abordar cubista acentúa la verdad de las cosas. Aquí vemos el Guernica en una imagen que permite ver la escala casi mural de la obra, que ayuda a condensar el dramatismo expresado. Y para continuar con este recorrido por el arte de la abstracción, vamos a hablar de un tipo de cubismo llamado órfico. El cubismo órfico lo propone Delanoë, y vamos a ver que en Delanoë él empieza su producción con intereses cubistas, pero luego se va a ir apartando de la búsqueda espacial cubista en favor de una búsqueda mucho más colorista. Vamos a ver que se va a interesar por el espíritu científico del color, y vamos a ver entonces que su obra, si vemos la Torre Eiffel, vemos una propuesta que está consustanciada con las búsquedas cubistas de deconstrucción de la forma. Vemos la aparición del color y vamos viendo cómo Delanoë va a avanzar en una obra que alcanza la abstracción. Si vemos esta pieza, sol, torre, aeroplano, va alcanzando la abstracción y el color domina el protagonismo.
Si continuamos viendo obras de Delanoui, vemos cómo su producción se va a asociar netamente con la abstracción, cosa que el cubismo de Picasso y de Braque nunca pretenden alcanzar 100% la abstracción. Siempre hay algún elemento que permite ese vínculo con el referente figurativo. Como les decía, habiendo hecho este recorrido, seguimos viendo también algunas producciones de Juan Gris, otro artista que estuvo vinculado al movimiento cubista, sobre todo se suma en la etapa sintética. Su obra se caracteriza por la geometría, la matemática, el pensamiento puro, una adhesión al neoplatonismo, y vamos a ver que el artista va a decir que su pintura es deductiva, dice que de lo universal va a lo particular y de lo abstracto a lo concreto. Una frase dicha por Juan Gris dice lo siguiente: Cézanne hace un cilindro de una botella. Yo parto del cilindro para crear una botella, una cierta botella, ¿no? Y hace un diálogo, obviamente, con las tradiciones que inauguran la abstracción, que fue la de Cézanne. Si vemos el cubismo sintético de Juan Gris, observamos la geometría, la planimetría, la composición, la incorporación del color, la reflexión sobre las texturas y el relevamiento visual de las superficies. Seguimos viendo obras de Juan Gris, donde vemos la presencia de la luz, y también vamos a ver algunas obras de Leger, que como ya vimos estuvo vinculado al movimiento cubista, y observamos algunas de las obras de Leger, de la etapa más sintética en este caso, más presencia de color, una etapa más analítica, donde claramente alcanza la abstracción en muchos casos, en algunos la linda, ¿no? Juego de cartas, estudio para la partida de cartas, donde vemos la geometría, el uso del modelado clásico aplicado aquí a la abstracción, y aquí ya saltamos a una obra más madura, fuera del periodo netamente cubista, donde alcanza cierto monumentalismo, y también manteniendo siempre la geometría y los volúmenes. El modelado, y bueno, simplemente para cerrar, en este caso la obra de Leger, vemos alguna producción de los años 50 que ya nada tiene que ver con el cubismo y donde él recupera la figuración. Si continuamos el recorrido dentro de la abstracción, vamos a ver ahora el grupo Cobra. Se trata de un grupo, un movimiento artístico también de carácter vanguardista, fundado en París en 1948, disuelto en 1951, como vemos, con una duración muy acotada, pero con una trascendencia estilística de relevancia. La palabra cobra tiene que ver con el nombre de procedencia de cada uno de los artistas que procedían de distintas ciudades. Entonces es una contracción de Copenhague, Bruselas y Ámsterdam. Entre sus características se encuentran principalmente la reacción contra la rigidez de la abstracción geométrica, una preferencia por la espontaneidad y el rechazo de teorías preestablecidas, un primitivismo y una violencia deliberados. Estos son factores centrales. Son artistas que cultivan varias disciplinas como la poesía, la música y la pintura, y importante entender que el grupo Cobra pertenece ya al grupo de vanguardias que se van a dar a partir de la mitad del siglo XX. Vamos a ver que hay una diferencia sustancial entre esas primeras vanguardias que vimos, la de Mondrian, el neoplasticismo, el suprematismo y el cubismo, a diferencia del grupo Cobra, que ya se trata de una vanguardia que supo ver la Primera Guerra Mundial, los fascismos y la Segunda Guerra Mundial. Razón por la cual, bueno, ya nos vamos a encontrar con los movimientos de vanguardia que no procuran una restauración, no procuran un nuevo orden, sino que ya lo único que pueden hacer luego de los procesos vividos es dar vestigio de la ruina. Vamos a empezar a ver algunas de las obras del grupo Cobra, Pierre Alechinsky, y vemos este gesto, esta espontaneidad, deliberados, cierta violencia. Karel Appel también, ¿no? La violencia del gesto. Vamos a ver que para estos artistas la abstracción per se no es una problemática plástica,
En muchos casos podemos llegar a reconocer imágenes. Aquí tenemos otra obra de Asger Jorn, donde quizás tiene cierto componente figurativo, pero vemos que es una actitud abstracta. Karel Appel, otra obra, y cerrando una obra de Pierre Alechinsky. Bueno, aquí un recorte, porque bueno, hay muchos otros movimientos de vanguardia, pero aquí tratamos de primero mencionar los que fueron fundantes, ¿no? Por un lado el neoplasticismo, que es una abstracción que va a surgir producto de un proceso paulatino desde la figuración. Después tenemos el cubismo, que como vemos llega a una abstracción de carácter analítica, más conceptual. Tenemos la línea de Kandinsky, que trabaja la abstracción desde la abstracción misma. Esos son movimientos fundantes de la problemática de la abstracción, que como ya dijimos, para muchos artistas a partir de los años 30, prefirieron reemplazar el concepto de abstracción por el concepto de concretismo. Lo que ustedes van a tener que realizar en el trabajo práctico número 2, por un lado, es hacer 2 líneas de bocetos, ¿no? Una de las líneas de boceto siguiendo las estrategias procesuales de Piet Mondrian, ¿no? De la figuración, abandonando paulatinamente esa figuración hacia la abstracción. Recomiendo para esto tomar formas orgánicas. Puede ser algún paisaje, alguna naturaleza muerta con formas orgánicas, como punto de partida. En la segunda línea de bocetos tienen que reconstruir las premisas del cubismo analítico. Para eso también pueden trabajar con formas orgánicas, puede ser una naturaleza muerta, con frutas, formas orgánicas, puede ser algunas formas vegetales. Pueden trabajar con fotografías, con múltiples puntos de vista y a partir de ahí, digamos, hacer una deconstrucción de la forma. Luego del proceso de bocetos, la idea es que puedan llevar, o sea, una de estas 2 líneas, la que consideremos más lograda, la puedan llevar a una producción hecha en algún soporte, digamos, elaborado, que puede ser tela sobre bastidor, tela sobre chapadur o sobre cartón entelado. Una producción que ronde aproximadamente los 40 por 60 centímetros, como una medida que es mediana, pequeña, mediana. Y por supuesto la técnica pueden elegir acrílico u óleo para el desarrollo de estas propuestas. Van a hacer como un trabajo final de abstracción y después van a hacer también un refuerzo que eventualmente puede ser un poquito más libre, pueden incluir alguna de los intereses del rayonismo, del suprematismo o de Kandinsky, para ese refuerzo, ya que bueno, en los bocetos anteriores o en la propuesta anterior no fue trabajado específicamente esto. Así que es un trabajo y un refuerzo. Y por supuesto los bocetos previos. Los bocetos previos están pensados para que lo hagan alrededor del tamaño A4, con los materiales que ustedes elijan. Pueden utilizar pastel tiza, lápices de color, grafito, o materiales al agua, puede ser acuarela, puede ser témpera, óleo, acrílico. O sea, los bocetos pueden utilizar el material. También piensen que hay materiales que se pueden adaptar mejor al resultado. Por ejemplo, para el cubismo analítico, el pastel tiza puede ser muy apto. El grafito también puede serlo para propuestas acromáticas. Así que, bueno, los bocetos pueden tener materiales libres. Y además de la parte de producción visual, de producción pictórica, la idea es que hagan una pequeña investigación que complemente justamente lo que estuvimos viendo en la clase de hoy, que en esa investigación justamente indaguen en la obra de Mondrian, de Picasso y Braque, y que también sumen, por ejemplo, el rayonismo ruso, que investiguen un poco más a fondo la obra de Kandinsky en su etapa abstracta de la Bauhaus, y que realicen una investigación en grupos de 3 a 4 personas, ¿sí? Que les permita sistematizar una parte de lo que está en esta clase, más sumar, como dijimos, algunos artistas, como en el caso del rayonismo. Bueno, esa es la propuesta. Arrancamos a partir justamente del jueves 14 en adelante.